We learned that shaping data for public good is possible. With our funders and project partners, 12 regional research hubs that coordinated the involvement of more than 100 researchers, and our 6 thematic partners, the first edition of the Global Data Barometer examined the availability, governance, capability, and use of data across 109 countries. Join us to shape the future of data policy. Explore the state of data around the world at www.globaldatabarometer.org. I hope that the barometer is used as a starting point. I hope that the barometer will help countries make better decisions on data strategies. Learned is that even in more developed democracies, we still do not have access to all the data sets we need. About how this exercise has been progressing, very exciting news, and hear about the highlights and findings, and also hear from a number of impressive partners and key actors in this space. So overall, we have a very exciting program planned for you today. And thank you for many of you, the interest that you have shown, and for being here with us today. Before we start the program with 2 sets of opening remarks, and then of course a very important presentation from on the findings on the Global Data Barometer and a panel discussion to follow, I wanted to just go over some of the housekeeping matters with you. I hope you see the slide that gives you some information on interpretation, and also how that this program is being translated is in English, but it's also being translated into French and Spanish. And if you find this in the control buttons that you have, if you see the interpretation and you click on that, you can actually flip to the language that you prefer to listen to for this program. We have a packed program for you, but we also want to still hear from you on comments and questions. So please use the chat, as I see you are doing very actively. Please use the chat to make any comments or any questions that you have. We will try to attend to them and also take them as feedback for the future programs on GDB. We also wanted to share with you that you can watch this program via YouTube on GDB channel, and in English and in Spanish on ILDA's channel. And if you have any friends that you or colleagues or your network that you want to tweet and inform them, they don't have to register now, they can actually go to one of those channels and watch this program. So let's get on with the program. And I'm very delighted to introduce to you our first speaker, Caroline Ford.
Caroline will be doing our opening today. She is the director of the International Development Research Center, IDRC's Democratic and Inclusive Governance, where she leads the innovative research teams working with Southern institutions on inclusive, accountable, and transparent governance, so that everyone can claim their rights and influence the decisions that impact their lives. Caroline, over to you. You're muted, Caroline. It just wouldn't be 2020. economías y ayuda a acabar con la pobreza. Al mismo tiempo, podemos ver que los datos también pueden utilizarse de forma que pueden afianzar las desigualdades, infringir los derechos individuales y socavar democracias. ¿Cómo podemos garantizar un uso responsable de estos datos para todos? Entonces, el mundo está lidiando con las potenciales implicaciones positivas y negativas del uso de los datos cuando se combinan con las tecnologías digitales que están surgiendo rápidamente. Por eso es necesario que abordemos las brechas de conocimiento críticas en nuestros esfuerzos por constituir instituciones más responsables y que rijan sobre los datos y las tecnologías para un desarrollo más inclusivo. El Barómetro Global de Datos es un aporte fundamental para estos esfuerzos. Nuestro programa de datos abiertos para el desarrollo, financiado conjuntamente con Global Affairs Canada y la Fundación Hewlett, brindó apoyo para varias ediciones del Barómetro de Datos Abiertos. Sobre la base de los éxitos y las lecciones de este trabajo anterior, sabíamos que era necesaria una nueva herramienta que reflejara los tiempos cambiantes y la creciente complejidad de nuestro mundo impulsando de datos. Necesitamos una nueva herramienta para explorar los temas señalados en el reciente informe sobre el desarrollo mundial, Datos para una vida mejor, y alegrarnos de trabajar con el Banco Mundial en las consultas que alimentaron tanto el informe sobre el desarrollo. Sobre el desarrollo mundial, como en el nuevo barómetro. Y por eso nos complace hoy contar con Greg Hammer del Banco Mundial. Muchas gracias por acompañarnos. En los últimos 2 años, el Barómetro Global de Datos ha reunido expertos mundiales para diseñar e implementar una nueva herramienta que va más allá de las cuestiones de apertura de los datos gubernamentales. Nos permite, en la actualidad, por primera vez, una visión comparativa de gobernanza, capacidades y disponibilidad y el uso de datos con conocimientos claves, pruebas que pueden transformarse en consejos prácticos y acciones que reflejan las prácticas nacionales independientes de los centros regionales. Entonces, nos complace ver hoy los resultados de estos esfuerzos. El Barómetro Global de Datos es también más que un punto de referencia. Creemos que es un elemento fundamental para catalizar la coordinación estratégica entre los líderes de opinión, para ajustar los objetivos de desarrollo a nivel mundial. El barómetro ha proporcionado una única plataforma de colaboración que nos ayuda a avanzar en cuestiones como la acción climática, la información de empresas, la salud, la tierra, la integridad política. Estamos ansiosos por ver todos esos resultados. Felicitaciones, enhorabuena.
a los socios temáticos que han ayudado a desarrollar esta herramienta como GIFT, OCP, OCP, OGP, Land Portal y Open y Transparency International. También nos gustaría felicitar a los socios regionales. Estamos muy complacidos de aportar una nueva visión sobre cómo se utilizarán estos datos y estamos muy interesados en seguir explorando con estos centros regionales y poder ayudar en el contexto de África. También me gustaría felicitar a ILDA, una institución que tiene que ver con este proyecto global, con la red de datos globales. Hubo que desarrollar esta herramienta en un centro. Felicitaciones a Silvana, Fumega y a todo el equipo que nos ha brindado esta oportunidad el día de hoy. Nosotros estamos muy complacidos de poder aportar todas estas soluciones y los datos que tienen que ver con el barómetro. Para formar la agenda de datos globales, construir la capacidad entre los gobiernos, los individuos y las organizaciones e incrementar la cooperación entre los expertos, donantes e instituciones que llevan al uso innovativo de los datos y enfocarnos en los desafíos del desarrollo como una forma nueva y llevar este tipo de conocimiento a la acción. Esperamos que la colaboración con las áreas temáticas y socios regionales continúe profundizándose en el futuro. Es muy importante continuar con el trabajo conjunto para explorar cómo con la construcción de la confianza alrededor de la protección de los datos personales dentro de nuestra sociedad, cómo podemos, el sector privado y la sociedad civil pueden ayudar a aprovechar el valor del uso de los datos y el uso de los propósitos. Como ustedes saben, los sistemas de datos y los datos son vitales en el monitoreo y la asistencia para lograr los objetivos del ODS y para el 2030. Creemos que los datos confiables pueden conformar una política que mejora la salud, la educación, la economía, la adaptación climática. Pero haciéndolo breve, no podemos lograr los objetivos de desarrollo sustentable sin los datos. Y estamos ansiosos de movernos hacia adelante y poder continuar discutiendo estos temas a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Caroline, por esos comentarios iniciales sobre el evento de hoy. Estos puntos tan importantes que comentaste sobre el Barómetro Global de Datos, también ofreciendo una plataforma para colaboración y también las conexiones justo con nuestra próxima participante, Francesca Perucci. Les voy a presentar a Francesca. Muchos de ustedes en el campo de los datos seguramente la conocen, es la subdirectora de la División de Estadística de las Naciones Unidas, donde supervisa el trabajo sobre datos para el desarrollo, datos abiertos, integración y difusión de datos y otras iniciativas, muchas iniciativas globales de datos. A lo largo de su carrera en Naciones Unidas, aquellos que las conocen saben que ha sido una líder activa en el desarrollo y promoción del uso de datos y estadísticas para el desarrollo, que ha sido también una pionera en nuevos enfoques para la producción, análisis y comunicación de los datos, para que se utilicen de forma eficaz en la formulación de políticas y toma de decisiones. Así que quiero entregarle, darle la palabra virtual a Francesca. Muchas gracias. Muchas gracias, Shaira. Hola a todos. Muchas gracias al IDRC, a mis colegas y del grupo de Data for Development por invitarme a ser parte de este evento de lanzamiento del Barómetro Global de Datos, que es un placer estar hoy aquí. Esta es la culminación de trabajo muy intenso que involucra un gran número importante de investigadores y que ofrece una visión muy importante de las prácticas y políticas de datos en países del mundo y que seguramente va a contribuir a una mejor comprensión de las necesidades de apoyo y de cooperación para tener mejores datos. Estamos en un momento crítico en cuanto a la evolución
del ecosistema de datos. Los sistemas nacionales de datos se han vuelto cada vez más complejos y hay más demanda porque estos datos estén desagregados, sean relevantes, sean oportunos, sean abiertos, y esto lo vimos claramente durante la pandemia de COVID-19. Al mismo tiempo vemos más oportunidades para integrar múltiples fuentes de datos, inclusive aquellas que están fuera de los límites tradicionales del sistema estadístico oficial, sean datos generados por ciudadanos, por el sector privado, y también nuevas herramientas, nuevas tecnologías que facilitan la recopilación, la integración, el uso y la reutilización de los datasets. Estos cambios traen, por supuesto, sus propios desafíos que tienen que ver con la privacidad, la seguridad, la propiedad de los datos y una necesidad urgente de desarrollar gobernanza de datos sólida y modelos de administración. Es claro que dentro de este ecosistema cambiante hace falta un enfoque que aborde todo el sistema para comprender y gestionar las diferentes dependencias y estructuras y para una mejor gobernanza de datos. Me pareció muy bueno ver que la gobernanza era un pilar principal del Barómetro Global de Datos y me gusta la idea de que podamos aplicar estos aprendizajes a partir de sus hallazgos. Este es un tema que dentro de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas también estamos vigilando de cerca. Hay un grupo de trabajo sobre administración de datos que se estableció el año pasado justamente para ofrecer orientación a las oficinas nacionales de estadística en esta área. Las diferentes líneas de trabajo de este grupo desarrollarán un marco compartido para definir la administración de datos, para discutir los desafíos importantes que tienen que ver con la privacidad y la gobernanza, para entender la administración de datos a nivel de ciudad y para ilustrar el papel de la administración de datos en garantizar la equidad y la inclusión. Y esto es otro tema que también es clave y esencial en el Barómetro Global de Datos. Pero bueno, como decía Caroline, tenemos menos de 8 años hasta el 2030, es la fecha en la que hemos fijado esta agenda para desarrollo sostenible y debemos atender entonces también los desafíos que dejan las muchas crisis que ha habido. Y si bien los datos son clave para lograr estos objetivos sostenibles, hay muchos países que todavía no tienen los recursos para producir los datos y las estadísticas que sean suficientemente exactas, que tengan interoperabilidad, que estén desagregadas, que sean fáciles de usar para que se puedan tomar decisiones informadas. Entonces, ¿por qué este progreso es tan lento? Bueno, una de las barreras principales es la baja inversión en los datos y un enfoque hacia la financiación de datos que en parte está guiada por los donantes. Y aquí es donde las herramientas como el barómetro son clave, porque permiten resaltar las lagunas en los sistemas, identificar las áreas de mejora, las buenas prácticas, y hemos visto esta capacidad, digamos, de monitorear. Hay herramientas como el SPI, el ODIN, que son útiles, que son muy importantes para que podamos comprender las estadísticas oficiales, y confío en que el enfoque del Barómetro Global de Datos, más allá de la estadística oficial, también va a colaborar para llenar estas lagunas críticas de conocimiento. Estoy ansiosa por ver la presentación de Silvana y el debate que va a seguir después, y vamos a volver a hablar al final de esta sesión para reflexionar un poco sobre lo que hemos aprendido y sobre qué viene en el futuro. Volvemos a Shaira, gracias. Muchas gracias por esta información y estos comentarios iniciales, destacando la importancia del trabajo intergubernamental y la comisión y la gobernanza, y por supuesto con el Barómetro Global de Datos y los trabajos en adelante, los trabajos que se harán a futuro. Entonces, la presentación de Silvana, estamos todos ansiosos por escucharla. Ustedes, lo que no conocen a Silvana, es la directora del proyecto del Barómetro Global de Datos y la directora de investigación y políticas de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, ILDA. Ha sido consultora en numerosas organizaciones internacionales, gobiernos, grupos de sociedad civil. En los últimos años se ha concentrado en la intersección entre las políticas de datos y la inclusión. Tienes un difícil trabajo por adelante. Es muchísima la información que tienes para compartir a través del Barómetro Global de Datos.
Hay muchas páginas de internet. Tienes 15 minutos para hacer esta presentación y por favor, por las intérpretes, no hables muy rápido. Muchas gracias, Shaira. Hola a todos. Hello, everyone. Como mencionó, Shaira, va a ser una tarea bien difícil, así que les pido su apoyo. Voy a intentar condensar 2 años de durísimo trabajo en 15 minutos en una presentación. Voy a esforzarme de hacerlo mejor para darles al menos los asuntos básicos, para que, por supuesto, los invito a ir al sitio web y a ver el informe y ver los resultados por ustedes mismos en los que hemos estado trabajando durante estos 2 años. Voy a compartir esta presentación. Espero que todo el mundo pueda verla con claridad. Bien, les cuento que hoy estamos lanzando el Barómetro Global de Datos, sus resultados. Esta es la primera edición y quisiera comenzar diciendo que el objetivo del barómetro es ofrecer una nueva referencia para poder entender, y también los datos esenciales para poder entender de forma mejor el estado de los datos con desarrollo a lo largo del mundo. Toma datos primarios de una encuesta mundial que se realizó a mediados de 2021 en 109 países. Bueno, como saben, también esto fue interrumpido un poco por la pandemia y también está combinado con datos secundarios que nos han permitido generar una serie de métricas. Quiero agradecer, por supuesto, este esfuerzo colectivo de todo el equipo, de las organizaciones que han sido parte de este proyecto, sin las cuales no hubiera sido posible llegar hasta este lugar ni ofrecer estos resultados, específicamente Hilda, como ya les he mencionado, y el IDRC. Muchas gracias, Caroline, por acompañarnos hoy. También a Fernando Perini y también de la Red de Datos de Desarrollo, Data for Development. También agradecemos el apoyo de UNFA. También quisiera reconocer el trabajo de nuestros socios regionales que han coordinado más de 100 investigadores a lo largo de todo el mundo, y también otra parte muy importante es la de nuestros socios temáticos que han ofrecido su experiencia, su conocimiento en el desarrollo de los módulos y también en el análisis. Tenemos un excelente grupo de asesores de investigación a quienes no tengo palabras para agradecer, pero pueden, ahora por tiempo no puedo detallarlo, pero en nuestro sitio web sí pueden encontrar toda la información de toda esta gente a quien agradecemos en el comité de investigación. Entonces, sí, a la hora de comenzar, quiero decir que la agenda global de datos ha cambiado de forma dramática en los últimos 10 años. Inicialmente, el enfoque inicial principal tenía que ver con la apertura de datos, específicamente de los datos públicos, con la idea de que los datos abiertos mejores nos darían mejores resultados de desarrollo. Esta es la razón por la que se creó el estudio anterior al nuestro, el predecesor, el barómetro abierto de datos. Ahora estamos hablando de otros asuntos mucho más, como la privacidad, la protección de los derechos humanos en el desarrollo de intervenciones tecnológicas, la inteligencia artificial, seguridad digital, la inclusión y la gobernanza de datos dentro de países y a través de los países, temas que ya no se pueden ignorar. Esta complejidad en aumento de la agenda de datos solamente se ha visto parcialmente reflejada en las mediciones globales hasta ahora, porque el barómetro global de datos ha sido diseñado para responder a estos temas, para cerrar estas brechas de conocimiento crítico sobre cómo las políticas y prácticas de datos se desarrollan en los diferentes sectores, regiones y países. Esta nueva referencia mira el panorama más allá de los datos abiertos y a través de una serie de lentes temáticos, como ser la tierra, la integridad política, la acción climática, salud, COVID, contrataciones públicas, información sobre las empresas y financiación pública. Y ahora quisiera compartirles parte de los números de esta primera edición. Tenemos, por ejemplo, 109 países, 12 hubs regionales, tenemos 6 socios temáticos, 39 indicadores y más de 60.000 data points. Dentro del informe y también en nuestro sitio web podrán encontrar información sobre más de 1.100 datasets, más de 900 marcos y más de iniciativas de datos abiertos, más de 70 iniciativas de datos abiertos. Por favor, visiten nuestro sitio web para ver todo esto y mucho más. Entonces, ¿qué hay en ese informe? Bien, esta referencia mira a asuntos de datos a través de 4 pilares: gobernanza de datos, capacidades, disponibilidad y el uso y el impacto de datos para el bien público.
Estos indicadores de los que hablé alimentan estos 4 pilares a través de 2 módulos básicos que evalúan la gobernanza de datos y las capacidades dentro de un país, y 7 módulos temáticos. 5 de estos módulos temáticos tienen que ver con el dinero, la responsabilidad de rendición de cuentas y el poder, que desarrollamos en asociación con otras organizaciones expertas. Por ejemplo, la de integridad política fue en colaboración con Open Government Partnership y Transparencia Internacional, la de contrataciones públicas junto con Open Contracting. En cuanto a información de empresas, trabajamos en colaboración con Open Ownership. En cuanto a finanzas públicas, con la Iniciativa Global de la Transparencia Fiscal, GIFT por sus siglas en inglés, y en cuanto a la tierra, con el Land Portal. También trabajamos sobre 2 asuntos urgentes como la acción climática y salud y COVID. Rápidamente les quiero comentar algo sobre la estructura, cuál es la estructura general de los datos que hemos estado recopilando durante los últimos 2 años. Para todo esto, nuestros socios regionales contrataron a investigadores locales, estaban trabajando de acuerdo a nuestro manual, nuestras guías y materiales del Barómetro Global de Datos, y después también se realizó una revisión de estos datos obtenidos en el campo con nuestros socios temáticos. Y esto se hizo durante la segunda mitad del 2021. Entonces, estas respuestas, estas explicaciones estarán disponibles en nuestro sitio web, y también habrá un canal para que puedan dejarnos su feedback o compartir cualquier inquietud o comentarios o preguntas que nos ayude a continuar mejorando nuestro trabajo en el futuro. Los datos recolectados nos permiten mostrar el rendimiento de los países en cada módulo. Sin embargo, quiero destacar que el Barómetro Global de Datos es más una calificación que una clasificación, es decir, los indicadores primarios y las puntuaciones primarias se basan en una escala de 0 a 100, en la que 100 está diseñado para medir, digamos, las mejores prácticas, definidas según los marcos acordados internacionalmente. Por lo tanto, aunque las comparaciones entre los países se pueden usar para buscar fortalezas o debilidades relativas, en realidad el mayor valor de este modelo es el poder mostrar las áreas individuales en las que cada país puede mejorar y permitirles abordar y registrar esas mejoras a lo largo del tiempo. Por otro lado, además también las normas del barómetro están diseñadas para ser alcanzables, es decir, si tomamos el puntaje mayor que se da para cada indicador y construimos un país imaginario que combina los mejores desempeños en los países, este puntaje sería de 95.92, lo cual demuestra que en realidad todos los países podrían obtener estos puntajes altos con tiempo y con esfuerzo. Ahora me gustaría hacer un desglose de los resultados según las regiones, y por supuesto pueden ver en detalle los resultados en nuestro sitio y en el informe. Vamos a empezar con África. El barómetro cubre 22 países. El puntaje de la región está un poco inferior comparado con el promedio global en todos los pilares, lo cual nos permite identificar una necesidad importante de inversión en instituciones de gobernanza de datos, y también infraestructuras de datos sólidas, también mejorar las políticas y los marcos para políticas de datos abiertos, el desarrollo de capacidades para gestionar y utilizar los datos para el bien público siguen siendo retos claves para el futuro. La siguiente es Europa del Este y Asia Central. Aquí cubrimos 15 países. La región obtiene una puntuación ligeramente inferior a la media mundial en el pilar de capacidades, con una variabilidad importante en la posición que ocupan los países en relación con las competencias de datos, las instituciones y las libertades para el uso de datos para el bien público. La región también obtiene una puntuación ligeramente superior a la media mundial en cuanto a uso e impacto de datos, refleja usos por parte de la sociedad civil. Por otro lado, el refuerzo de la gobernanza de datos y adopción de enfoques más multipartitos para promover la gestión y la disponibilidad y el uso de datos son áreas claves para la región en los próximos años. La siguiente diapositiva cubre 20 países de la Unión Europea, además del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Israel. Este grupo está definido generalmente por niveles altos de renta nacional y capacidades relacionadas con los datos. Los puntajes de gobernanza comparables ocultan algunas diferencias significativas entre los países, mientras que otros países son muy fuertes en la aplicabilidad de los marcos de protección de datos, otros sobre reglas sectoriales para divulgación de datos,
y el trabajo continuo en la interoperabilidad de datos, la mejora de capacidades subnacionales, atender los asuntos de inclusión y equidad y fortalecer los datos abiertos y compartir los datos abiertos en cuanto a la acción climática son áreas principales de mejora para este grupo. La siguiente diapositiva nos muestra los países de América Latina y el Caribe. En este caso se cubren 23 países. A pesar de que las puntuaciones medias son inferiores a la media mundial en gobernanza y capacidad, la región muestra avances en la disponibilidad y el uso de datos. En los próximos años, la región debería desarrollar enfoques participativos e inclusivos de la política de datos y marcos más sólidos para regular el intercambio de datos y el uso algorítmico de los datos, junto con el trabajo para fortalecer iniciativas sectoriales de datos abiertos. Seguimos con la diapositiva de Oriente Medio y África del Norte. En esta región cubrimos 8 países y aunque la región está significativamente por debajo de la media mundial en cuanto a gobernanza, disponibilidad, uso de datos, es comparativamente fuerte en cuanto a la capacidad del gobierno y del sector privado para gestionar datos, con los límites de las puntuaciones de capacidad conformados por las restricciones a la libertad política, el desarrollo de modelos de asociación que puedan aprovechar las capacidades del sector privado para promover el uso de datos para bien público, da una vía para profundizar en el apoyo a la reutilización de datos. También hace falta centrarse en analizar la igualdad de acceso a los beneficios de los datos y la protección frente a posibles daños. La siguiente diapositiva habla de Asia Meridional y Oriental. Cubre 15 países, la diversidad de países dentro de la región se refleja en la variación importante en la puntuación regional en los 4 pilares, a pesar de la presencia generalizada de iniciativas y políticas de datos abiertos, la publicación de datos de datasets claves podría ser mucho mejor, específicamente en lo que tiene que ver con integridad política, información de las empresas y acción climática. Ahora quisiera pasar a algunos de nuestros hallazgos temáticos. Esto, por supuesto, están incluidos en nuestro informe y también pueden acceder a él en el sitio web, como ya dije. En la actualidad, 2 de los asuntos más urgentes que afectan el mundo, como ya sabemos, son la acción climática y el COVID. Ahora vamos a ver aquí la forma en la que se producen y se publican los datos en cuanto a estos temas varía de forma significativa. La respuesta mundial al COVID-19 ha demostrado que las nuevas infraestructuras de datos pueden construirse de forma rápida, pero cuando tiene que ver con datos climáticos, hay lagunas y brechas muy urgentes en la disponibilidad de emisiones, biodiversidad, vulnerabilidad climática, como se ve en esta segunda gráfica. Los datos deberían estar disponibles para apoyar acciones locales, para combatir y adaptarse al cambio climático, pero solamente está disponible generalmente en formas desactualizadas y agregadas. Nuestra evidencia tiene potencial de apoyar acciones participativas para mejorar los datos sobre el clima y los ecosistemas, ayudando a las comunidades a identificar y comparar las buenas prácticas. Ahora queremos pasar a integridad política. Este es el módulo más grande en nuestra investigación y hay una gran cantidad de información relacionada con este tema en particular. Pero lo más importante de las conclusiones es que si los países que ya están ofreciendo información sobre integridad política online pasaran de procesos basados en papel a la recopilación y publicación de datos estructurados, podrían desbloquear nuevos abordajes para la rendición de cuentas. También la falta de interoperabilidad entre los datasets de integridad política sigue siendo un problema en muchos países. Nuestros datos pueden ser usados para explorar los puntos positivos, los ejemplos de buenas prácticas. También ofrecemos una nueva evidencia, línea de base de evidencia sobre la prevalencia de las reglas, las normas para divulgación. Por ejemplo, podemos marcar los objetivos para mayor divulgación y poderla rastrear en el futuro. En lo que tiene que ver con financiación y contratación, los niveles relativamente altos de publicaciones de datos abiertos y estructurados que detectan nuestra encuesta para los datos sugieren una influencia positiva de las campañas globales y de la creación de capacidades, de las iniciativas de creación de capacidades para promover la publicación y uso de datos. Pero si miramos de forma más detallada los datos disponibles, también vemos que mientras que los datos están cada vez más disponibles en cuanto a los insumos,
las asignaciones de presupuesto, licitaciones, adjudicaciones, todavía falta mucho progreso en registrar los resultados, por ejemplo, datos conjuntos sobre la implementación de contratos o los detalles del impacto de los gastos, específicamente en asuntos de equidad y desarrollo sostenible. Ahora, llegando al final, me gustaría hacer algunas observaciones generales sobre el estado de los datos para el bien público. Primero que nada, el desarrollo y el uso de datos para el bien público es posible. Como hemos mencionado antes, prácticamente todas las normas establecidas por el barómetro son en teoría alcanzables hoy. Sin embargo, las puntuaciones nos muestran que todavía hay un largo camino por recorrer. También, si pensamos en datos abiertos, sigue siendo un componente clave de estas mediciones y podemos decir que la agenda de datos sigue abierta, pero ya no progresa, ya no avanza de forma lineal, no está aumentando al mismo ritmo que lo hacía hace unos años. En ese sentido, aunque hay nuevas iniciativas nacionales de datos abiertos, desde 2016 otras han desaparecido por completo. Sin embargo, en los casos en los que las iniciativas continúan, ahora suelen estar mejor dotadas de recursos y más arraigadas que en el pasado, y los principios de datos abiertos se han incorporado a una serie de iniciativas sectoriales. Para continuar, quisiera señalar algunas deficiencias de capacidad, de conocimientos, de formación, de infraestructura, siguen siendo un obstáculo para obtener valor de los datos. Aunque la brecha digital puede estar reduciéndose en algunos lugares, todavía hay diferencias entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil en cuanto a su capacidad de crear y usar datos para bien público. Otro aspecto clave es que los marcos bien elaborados nos proporcionan mejores datos. Cuando las normas son explícitas sobre la recolección, gestión e intercambio de datos, es mucho más probable que los datos estén disponibles, que sean útiles y sostenibles a la hora de abordar cualquier tipo de cuestión para el bien público. Y por último, la colaboración entre la sociedad civil tradicional y los tecnólogos cívicos, o entre periodistas y proveedores de aplicaciones del sector privado, impulsa nuevos usos para los datos, que por ejemplo ponen de manifiesto corrupción o promueven la integridad pública, o monitorean problemas ambientales, o dan forma al debate sobre políticas públicas. También tenemos evidencia clara de que las asociaciones y el trabajo de organizaciones internacionales en términos de promoción de ciertos temas muestran resultados de avance de la agenda de datos. Y acá quisiera mostrarles algunos ejemplos, pero pueden ver más de estos ejemplos y otros ejemplos en nuestro informe, en los datos cualitativos que pueden descargar de nuestro sitio web. Para culminar esta presentación, quisiera compartir algunas recomendaciones finales, algunas acciones clave para tomar en el campo, de acuerdo a nuestros resultados, para poder discutir luego en nuestra mesa redonda y en el futuro. Aquellos que quieran aprovechar el valor potencial de los datos para el bien público deben cooperar, trabajar juntos, primero para reforzar el liderazgo y las estrategias para ampliar e integrar las habilidades, la infraestructura y las libertades necesarias para que los datos, para el gobierno de datos y para su uso para el bien público. También desarrollar marcos de intercambio sólidos, inclusive a nivel subnacional, para que se pueda limitar el potencial abuso de los datos y que se favorezca la reutilización positiva de los datos. Profundizar el énfasis en equidad y en inclusión, reconociendo que la gobernanza, capacidad, disponibilidad y el uso de datos deben considerar de forma explícita las necesidades de las poblaciones marginadas. Y por último, aumentar la transparencia del uso de datos por parte de los gobiernos, haciendo que el público sea consciente de cuando el gobierno recopila, comparte o utiliza datos. Esto promueve unas prácticas de datos más responsables y apoya una colaboración entre sectores para utilizar datos de forma eficiente. Una vez más, los invito a todos a visitar nuestro sitio web, a ver los resultados, a descargar los datos por país, por módulo, también encontrar otros hallazgos en el informe. Me entusiasma la conversación que viene ahora y quiero reconocer y agradecer a todos los panelistas en este evento por apoyar nuestro proyecto y su apoyo invaluable. Finalmente, personalmente quiero agradecer el trabajo de algunas de las personas que están detrás de este proyecto: Nicolás Grossman, David Zamora, Tim Davis, Yona Chawana, Katrina Cortés y Violeta Belver, y también quienes están trabajando hoy para hacer que este evento sea posible: Juan Diego en el streaming, Sofía Donner y nuestras intérpretes
en los canales de español y de francés. Voy a terminar acá, les agradezco su atención, espero sus comentarios y opiniones. Muchas gracias, Shaida. Muchas gracias, Silvana, y por esta presentación incomparable del Barómetro Global de Datos, que lleva varios años trabajando, no solamente en destacar los logros que han tenido y algunos de tus recomendaciones altamente recomiendo a la audiencia que busquen esta información del informe y en la página web, y por supuesto que descarguen la información, y si ustedes son periodistas, escríbanos sobre este tema para cómo ustedes utilizan los datos. Nos interesa esta información. Me parece muy buena tu recomendación de seguir avanzando, que es muy bueno para seguir aumentando la transparencia del uso de los datos y la inclusión, la igualdad, la equidad, y darle más valor y obtener más valores de los datos. Entonces, en nuestra próxima sección, que es una mesa redonda muy interesante, con nuestros interesantes disertantes, y van a verlos uno a uno, que van a estar hablando con nosotros en dos mesas, en dos grupos de preguntas y respuestas. Nuestro primer panelista es Muchini Ñaga, que muchos de ustedes los conocen como del Instituto de Investigación de Desarrollo Local, es el cofundador y director ejecutivo del LDRI, del instituto, y está orientado en la acción de los miembros de la Unión Africana para tomar acciones basadas en la evidencia con el fin de acabar la pobreza extrema, reducir el hambre y las desigualdades. También es parte del Instituto de Resultados para el Desarrollo, y muchas gracias por participar con nosotros. Luego tenemos a Delia Ferreira Rubio, que es la presidenta de Transparencia Internacional. Una gran bienvenida para ella. También es miembro del Comité Vanguard de la Iniciativa de Alianza contra la Corrupción del Foro Económico Mundial y es miembro del directorio del Pacto Global de las Naciones Unidas y copreside el Consejo Global del Futuro sobre Transparencia Anticorrupción del Foro Económico Mundial. También tenemos al gerente del programa. Ella tuvo una emergencia, por lo tanto, Shaida Fu va a estar en su lugar Craig Hammer, que es el gerente del programa del Grupo de Datos de Desarrollo del Banco Mundial. Es uno de los principales autores del informe de Datos para una Vida Mejor del 2021 del Banco Mundial. Es el gerente del Global Data Facility del Banco Mundial. Muy bienvenido, Greg. Y después tenemos Jeff Fauci, que es el director de investigación de Open Government Partnership, y allí lidera el equipo de análisis de datos y perspectivas. Es responsable de importantes iniciativas de investigación. Lleva más de una década liderando esfuerzos de investigación y rendición de cuentas a lo largo de un espectro amplio de asuntos de desarrollo sostenible. Su trabajo más reciente es como editor en jefe del primer informe global del OGP, conocido como la democracia más allá de las urnas de votación. Voy a estar moderando este grupo. Habrá dos series de preguntas, cada una. Los panelistas tendrán 4 minutos para responder las preguntas, y creo que voy a comenzar con Muchiri, y tiene que ver con la pregunta de Silvana. Entonces, estoy interesado en tu única perspectiva regional. ¿Cómo podemos, cuál es tu sentir de los resultados de la perspectiva africana y qué crees sobre cuáles podrían ser las aplicaciones relacionadas con el trabajo del RDI, del instituto, trabajando a nivel de desarrollo de los... Muchas gracias, Shaira, y muchas gracias a todos, a todas los que están
Bueno, Silvana, al equipo, a todos nuestros socios, esto es un momento fundamental para intentar avanzar en el trabajo que estamos haciendo y medir el progreso en cuanto a datos para el desarrollo. Para mí hay muchas áreas en las que el informe del Barómetro Global de Datos eh, aporta mucho sobre lo que tenemos que pensar para el futuro. Pero lo que más me entusiasma, creo, es que el informe en algunas instancias hemos querido hacer, bueno, cosas más profundas y no hemos podido, y el barómetro lo hace por nosotros, por ejemplo, en cuanto a capacidades, por un lado, y también en disponibilidad y uso, por otro lado, en lo que tiene que ver con datos para el desarrollo. Y creo que una de las áreas en las que se hace muy claro es en el rol de las instituciones fuertes. A medida que uno habla y examina sitios web y lee informes, nos damos cuenta que es un lugar en el que las instituciones fuertes, en un ambiente favorecedor, que permita lograr cosas que en otras circunstancias menos envidiables no se puede lograr. Y esa relación entre tener instituciones fuertes y buscar cómo se producen, cómo se gestionan los datos, esa es una conexión muy clara que vemos en muchas partes del informe. Creo que los datos no existen en un vacío, existen en medio de un contexto, y ese contexto son los asuntos políticos que están sucediendo, el ambiente, digamos, que está alrededor, las instituciones y los actores, no solamente los gobiernos, pero también actores privados, sociedad civil y también instituciones públicas que son independientes, o comisiones, etcétera. Todas ellas cumplen un papel muy importante en establecer un medio ambiente fuerte para el desarrollo de los datos, especialmente en lo que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas. Creo que hemos visto dos áreas en realidad que quisiera destacar. La primera es las capacidades dentro del servicio civil o el asunto. El servicio civil es un pilar del informe, las capacidades, eso resaltado, el hecho de que queda mucho por hacer en cuanto a las capacidades de los gobiernos, de los servicios públicos, en cuanto a los datos, y a los datos digitales, y también podemos ver, a veces podemos ver esto como específicos, como temas específicos de datos para el desarrollo, pero si estamos trabajando con diferentes gobiernos, esto hace evidente que es un tema en el que tenemos que trabajar. Y otra cosa que a mí me parece importante es que en el servicio público, en el gobierno en general, no se tiende, generalmente no están en la habitación cuando se habla de datos abiertos, y eso nos dice que que ahí puede haber allí una desconexión, que es posible que no se sepa lo que ha ido pasando en los países de África en los últimos años en cuanto a los datos abiertos, y creo que eso también afecta las capacidades, ¿no? Asegurarse también de que haya recursos domésticos para capacidad de datos más disponibles, y también, por supuesto, es muy difícil a nivel de gobierno, existe una presión para promover estas capacidades, para mejorar estas capacidades. Está silenciado, se congeló. Ahora sí. Ahora sí. Estos datos se han trasladado a diferentes partes del continente, y esta conexión ahora creo que es un área en la que tenemos que duplicar. Si tenemos los recursos domésticos disponibles, si podemos conseguir el apoyo de partners
para promover estos asuntos sobre uso de datos en el continente sería bueno. Una vez que están los recursos, que están predecibles, que están allí, entonces se pueden ejecutar mediante personas que están dedicadas, que pueden dedicar estos recursos humanos a iniciativas de datos abiertos. Es posible que esas sean las que muestren, que muestren que siguen creciendo, que están prosperando, pero quienes no han podido, quienes no puedan movilizar este tipo de esfuerzos, es posible que desaparezcan. Esto es para nosotros una señal de lo que debemos empezar a hablar ahora en cuanto al futuro, ¿no? Y el barómetro nos ofrece, bueno, un norte verdadero, un conocimiento en el que enfocarnos, además de asegurarnos que esta vez, mientras hablamos de las capacidades de datos, todas las partes del gobierno tiene que ver con asuntos de datos. Sino, la idea es que no continuemos trabajando en silencio ni en cajitas pequeñas, sino avanzando de forma integral en servicios públicos, pero también privados. Necesitamos las instituciones responsables para medir, las instituciones para planificar las estadísticas nacionales, las oficinas de estadística, todas son necesarias. Y creo que estas son algunas de las formas en las que el barómetro realmente nos ha mostrado, indicado dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos en los próximos años, y también nos brinda a quienes estamos trabajando con esto acceso a la información para poder trabajar. Y bueno, ya me detendré allí. Muchas gracias, Mushiri. Es importante todo esto, especialmente, como decíamos, para África, este vínculo que permite construir una capacidad y un ambiente. Todo esto es muy importante. Entonces, la próxima pregunta es para ti, Delia. Tú tienes una perspectiva muy importante que tiene que ver con esto. ¿Qué puedes decirnos sobre la sintonía de los resultados del barómetro con la evaluación de la transparencia internacional sobre la situación actual y cómo podría serle útiles estos datos en su trabajo? Tiene 5 minutos. Muchas gracias, Sheida. Quisiera comenzar por felicitar a Silvana y a todo el equipo que ha estado trabajando en toda esta investigación, y gracias por invitar a Transparencia Internacional para ser un socio temático en uno de los aspectos que ustedes tienen, que tiene que ver con la integridad política. Para nosotros la integridad de la política es un ejercicio de poder, y esto es porque los datos y la disponibilidad de los datos es tan importante para nosotros. Los datos tienen que ver con la integridad política en muchos aspectos. La responsabilidad, la gobernanza, la democracia, la representación, participación y, por supuesto, anticorrupción. Todos estos aspectos tienen que ver con la disponibilidad de los datos. Necesitamos los datos para incluir la integridad política en todo el mundo. Entonces, este trabajo es muy importante porque muestra cómo los países están trabajando o los resultados que están teniendo en términos de facilitar el acceso a estos datos tan importantes y cómo ellos se están manejando todos estos datos. Creo que el enfoque de analizar la gobernanza, la disponibilidad, la capacidad y el uso de los datos es sumamente importante para realmente evaluar la calidad de los datos que estamos usando para la política, para la anticorrupción. En cuanto a la integridad de la política, en lo que nuestro equipo ha estado trabajando con ustedes, hay 4 importantes o áreas importantes, que es el lobby, el cabildeo, que ya ha sido mencionado por Silvana, pero también la declaración de bienes, que es importante para detectar, prevenir y resolver conflictos de intereses, etcétera. También las finanzas políticas,
que es el centro del problema de corrupción en nuestro mundo, es la ventana de oportunidad para la corrupción. Y eso tiene que ver con todos los aspectos de la corrupción que ustedes pueden imaginarse en el uso del sector público y del privado, de sus capacidades para el bien público. La finanza pública es uno de los aspectos débiles que nuestro equipo ya ha mencionado en el chat. Y el último aspecto es la consulta, el asesoramiento. Los datos abiertos es fantástico, pero es solo una herramienta para una participación mejor y más fuerte. Y sin la participación no vamos a poder resolver el desgaste de las instituciones públicas que estamos viendo a nivel mundial y la restricción del espacio cívico. Entonces, con todo esto en consideración, anhelamos el trabajo con el barómetro y esta oportunidad que nos brinda para la integridad pública. Saben que los datos tienen como condición de que sean accesibles, amigables, utilizables, o la condición de que las bases de datos sean interoperables, y eso es elemental para la integridad pública, y también deben estar actualizados y datos verificables, lo cual lleva a la integridad de los datos. Y me gustaría resaltar algo que Silvana mencionó claramente. Esta nueva era de trabajo va más allá de los datos abiertos. Estamos hablando de la necesidad de una gobernanza adecuada de los datos y que los datos sean utilizados para el bien público, pero respetando los derechos humanos, especialmente cuando estamos hablando en la digitalización de las decisiones públicas en forma algorítmica. Para los datos es esencial para fin de producir decisiones que no estén basadas orientadas hacia un lado o sean discriminatorias. El barómetro y la transparencia internacional, como Mushi ha mencionado, aún están trabajando en el análisis de una gran cantidad de datos a nivel mundial sobre integridad pública, pero algo que me gustaría destacar ahora es un aspecto importante, es la brecha importante que hay en muchas regiones entre la gobernanza, el gobierno y la disponibilidad. Esto es algo que se repite en muchos otros aspectos del trabajo de transparencia internacional, en el trabajo como una organización anticorrupción. La práctica nos está evitando tener un gran impacto en términos de integridad, transparencia y responsabilidad. Y eso también se ve en el área que se analiza y se informa a través del Barómetro Global de Datos. Esto es algo que debemos tener en cuenta para continuar trabajando para mejores datos, para una mejor gobernanza de los datos y la puesta en práctica de esas normas y reglas y protecciones que se han establecido. Entonces, lo voy a dejar por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir tus visiones desde Transparencia Internacional, desde el lado de Transparencia Internacional y la conexión, la integridad política y también el estado de los datos que usamos para procesos más democráticos, pero también lo que falta, necesitamos mejores datos abiertos, mejores conexiones, mejores usos de datos interoperables y mejor gobernanza. Muchas gracias
Ahora vamos a pasar a Craig. Craig también traes una perspectiva, un aporte muy interesante a partir de la publicación del año pasado del informe Datos para una vida mejor. El informe mundial de desarrollo ha sido muy influyente en el desarrollo del barómetro global de datos. ¿Cómo ves, qué contribuciones ves que hace el barómetro a través de las recomendaciones y las observaciones del informe de desarrollo mundial? Adelante. Muchas gracias a todos por la invitación. Estoy en representación de mi colega Hans Fu, que debería estar aquí. Primero quiero felicitar al barómetro y a todos los socios. Estoy muy complacido para En el informe vemos una complementariedad muy importante en el propósito, la ética y también los hallazgos entre nuestro informe Datos para una vida mejor. Y también algunas iniciativas del Banco Mundial. Es muy interesante ver esa armonía. Estas son muy buenas noticias por varios motivos. Para empezar, si hablamos del desarrollo, sabemos que este informe de datos es muy especial porque es mucho más que un informe anual. Cada uno de estos informes muestra la posición que está tomando el banco en cuanto a asuntos, temas y lo que va a moldear, lo que ofrece el banco para el futuro, para los siguientes años. Entonces, hace más o menos un año el Banco Mundial lanzó este informe mundial de desarrollo, Datos para una vida mejor, que fue el primero en su estilo, y a partir de este concepto, también el contrato social de los datos es un estado de situación al que aspiramos, en la que los gobiernos y los ciudadanos trabajen juntos de forma recíproca para producir, analizar y usar los datos de forma responsable. Y lo que más queremos enfatizar es los módulos, digamos, en los que se puede construir esto, que son la equidad, la confianza y el valor. Estos son muy claros en los principios de desarrollo. Por valor hablamos del económico y el social, también compartir, divulgar. Por equidad nos referimos a la producción de datos, a la infraestructura, a las políticas y las decisiones que deben basarse en las necesidades, en las prioridades, también en los grupos marginados, para que los beneficios no vayan exclusivamente hacia las élites. Y por confianza nos referimos a que todo el proceso de gestión y de recolección de datos, así como la infraestructura que se usa, debe ser confiable en todo el sentido de la palabra. Se debe tomar todos los esfuerzos para proteger, para evitar el mal uso de estos datos. Reconocemos cada uno de estos valores en el desarrollo y estamos a favor de estas oportunidades para coordinar y colaborar, para desarrollar herramientas y procesos para generar más valor todavía para los países del Banco Mundial. También hay unas prioridades clave en el grupo de datos en el que trabajo que llamamos datos abiertos, conocimiento abierto. Hay una publicación del banco sobre nuestros datasets que justamente muestran en el espíritu de apertura, que es muy importante para poder continuar con la transparencia y la apertura. También permiten la auditoría, la rendición de cuentas, y el banco, por ejemplo, está aún abriendo nuevas iniciativas, por ejemplo, unas plataformas en las que publicamos diferentes atlas y otros esfuerzos que estamos poniendo disponibles de forma abierta, que permiten un montón de decisiones y permitir ver cómo el banco recopila y cómo usa estos datos y poder proponer mejoras es algo muy importante. Poder encontrar definiciones para cada indicador con la información correcta y permitir iniciativas de este tipo son muy importantes. Estamos trabajando en más esfuerzos como este. El Barómetro Global de Datos está liderando con el ejemplo. Felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias, Greg. Es muy importante lo que dijiste. Gracias por conectarnos con el trabajo, la importancia del grupo del banco. Ahora pasamos a Joe.
La pregunta que tengo para ti es ¿cómo crees que el barómetro contribuye al desarrollo de las métricas en torno a la apertura y la planificación de la Open Government Partnership? No sé si puedes resumirlo en 4 minutos. Tenemos un esquema ajustado. Bien, entonces, toda la información, todos los datos que tenemos y la que estamos trabajando es de integridad. Hemos podido trabajar con estos datos con un informe complementario que va a ser publicado en unos pocos meses. Me gustaría comentarles algunos puntos importantes. La integridad de los datos tiene una intersección en varios puntos. 3 puntos importantes. Primero es el barómetro es importante, lo podemos utilizar y que es realmente nuevo. Ese es el tercer punto. Quisiera profundizar eso. La conexión está cortada. Entonces, teniendo esta integridad pública, ¿quién es responsable? Creo que esto nos va a ayudar a determinar las inversiones. La segunda es, lo que quiero decir es que los datos abiertos en sociedad tiene que ver con los datos, la gobernanza. Debemos poder comunicarnos con los gobiernos, especialmente con lo que podemos mejorar para mejorar el desempeño y la capacidad de apertura del barómetro de datos y compartir estos datos con diferentes regiones. Hay mucho interés de los gobiernos para saber cómo trabajan estos datos. Entonces, el tercer punto es que esto es nuevo. Es la primera vez que vamos a ver los datos en que cada uno ha acordado en su importancia. Entonces, me gustaría darles unos ejemplos de los parámetros. Primero, disculpen, pero la conexión se pierde. Lo que creo que hacemos nos muestra cuántos trabajos los investigadores tienen que hacer. En segundo lugar, en cuanto a la divulgación, es muy importante. El barómetro está basado en los datos. Durante muchos años es de datos y luego finalmente el derecho de información. El mundo ha confiado en las evaluaciones, en la información correcta durante tanto tiempo y ahora podemos ver qué países están controlando y monitoreando los datos. Voy a dejarlo por aquí. Creo que mis 4 minutos ya concluyeron, así que lo dejo por aquí. Llegaste muy bien. Llegaste bien y pudimos entender. Tenemos la segunda ronda de preguntas. Estamos un poco atrasados, entonces me pregunto si podría hacer una pregunta para todos los panelistas y luego ir uno por uno, que tiene que ver con sus visiones de futuro y cómo ven ellos el trabajo del barómetro y la utilización del barómetro de datos desde su perspectiva y cuáles son sus recomendaciones y visiones que tienen cada uno. Somuchiri, tal vez sea 1 minuto en el que tengas que resumir, máximo 2 minutos. Voy a comenzar por ti. Danos una perspectiva de futuro sobre el barómetro de datos y tu punto de vista. Te paso. Muchas gracias, Shaira. Bueno, hay 2 áreas específicas en las que estoy pensando. Primero, veo que el barómetro es un excelente complemento. Una de las razones, si miramos los países africanos, las áreas, el ranking, digamos, de las más débiles,
muchos de esos hay asuntos de anticorrupción, salvo 2 países, el resto tienen asuntos con contrataciones públicas o problemas con bienes, declaraciones. Eso nos indica una dirección en la que podemos tomar en estos países y decir, bueno, esto es algo en lo que tenemos que mejorar porque ahora tenemos los datos que pueden medir el progreso que estamos haciendo. Y la otra área tiene que ver también en un punto de vista regional, sería ir un poco más al fondo, buscar lo que se requiere, el acceso que tenemos ha mejorado, pero existen otras áreas en las que debemos estar más atentos. Silvana dijo algo muy importante, que si existe un marco de política, algún tipo de estrategia que requiera publicarse, si tiene datos más disponibles, eso sería mucho mejor que si no lo hubiera. Por lo tanto, creo que hay una correlación muy común. Yo sé que es muy difícil decir esto en 20 segundos, pero bueno, terminé. Fantástico. Hablaremos contigo otra vez. La misma pregunta para Delia. ¿Cuál es tu sugerencia o recomendaciones para el futuro? Brevemente, tengo 3 recomendaciones. 1, debemos trabajar todos nosotros juntos para empujar en una forma más fuerte a las reglas internacionales, normas internacionales en cuanto a la disponibilidad y tener una relación de compartir más fuerte, de compartir los mecanismos no solo a nivel nacional, pero sino internacional también, para combatir la corrupción. Debemos apoyar y empujar a los gobiernos en los diferentes países para que inviertan más, con una mejor visión más global. Las agencias tienen un mandato y ese es uno de los puntos que puede hacer una diferencia. Debemos invertir en una visión más global para tener mejores presupuestos, mejores capacidades a nivel de recursos humanos que ellos utilizan. Y el tercero, deberíamos también fomentar el uso de los datos, no solo por quien toma las decisiones, pero también por los periodistas, la sociedad civil y los ciudadanos. Tan simple como eso. Debemos usar los datos para que sean más fuertes como una herramienta para el bien público. Excelente, excelente, Delia. Y estoy contenta de que estamos grabando todo esto, porque voy a poder volver y repasar todos estos puntos. Es muy importante, todos estos elementos. Greg, te paso la palabra y entonces las mismas preguntas, tu visión global, sugerencias para continuar avanzando. Bueno, como ya he mencionado, estamos trabajando ahora para ser más operacional, para poder implementar las sugerencias del informe de desarrollo mundial. Y el mensaje clave acá es estar alineados, la coordinación en cuanto a implementar los hallazgos del barómetro, también las recomendaciones del informe mundial de datos, y con esto alimentar las iniciativas, por ejemplo, las que mencionó Francesca al principio de la reunión, estos indicadores de desempeño del Banco Mundial, el inventario de Open Data. Todo solamente de esta forma podemos tener una visión clara de qué tipo de apoyo necesita, dónde y quién lo necesita, y podemos aprovechar todos estos mecanismos para entregar estas soluciones a los países y también los recursos. Y esto también permite entonces concretar este contrato social que se refleja en los principios del Barómetro Global de Datos. La coordinación, entonces, la alineación en los servicios. Eso sería. Gracias, Craig. Muy importante. Y me doy cuenta cómo tus comentarios están conectados con los de Delia, que básicamente nos dijo cuáles son las divisiones, y tú fácilmente lo dijiste en cuanto a la coordinación y alineación de todo esto. Muchas gracias. Es una
importante imagen completa de todo el trabajo conjunto. Joe, tendrás la última parte de este panel con las mismas preguntas sobre las perspectivas y comentarios del barómetro global. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? ¿Cómo avanzamos? Bueno, voy a tratar de decirlo de la forma más simple posible. Primero, estamos generando hojas de datos en base a lo que trabajamos a nivel regional, en colaboración con Transparencia Internacional y el Barómetro Global de Datos. Segundo, tenemos informes países por países que realmente profundizan en los datos, porque a veces tenemos que, bueno, necesitamos nuevas laptops para procesar la cantidad de data points que tienen, acá son un montón. Y también tenemos reuniones regionales que van a tener lugar alrededor del mundo en las que vamos a presentar esta información de forma directa de algunos gobiernos, sectores de la sociedad civil y activistas. Esperamos que de esa forma podamos hacer que incluyan esto en su agenda. Las últimas dos cosas, por supuesto, son la Cumbre por la Democracia. Esto es genial para eso, nos permite tomar acciones. Espero que podamos ver parte de esto en la cumbre y también compromisos y acciones para tomar acción. Y bueno, quisiera terminar por ahí. Queremos trabajar a ese nivel, poder implementar estas cosas. Y lo último sería las donaciones, la financiación. Necesitamos poder ver qué es lo que se produce a lo largo de los siguientes años para poder trabajar juntos. Muchas gracias, Joseph. Muchas oportunidades para poder avanzar este mundo. Muchas gracias a todo el trabajo que han hecho ustedes. Quiero agradecerles a todos los panelistas. Ha sido muy excitante estas discusiones, estos tratos, todo lo que dijeron sobre este tema importante y el trabajo del Barómetro Global de Datos. Espero que todos lo hayan encontrado útil y vamos a terminar esta primera sesión con 2 puntos de cierre. Vamos nuevamente a Francesca, que comentó al principio. Volvemos contigo para cerrar esta sesión. ¿Cuáles son algunas de las observaciones basadas en estos argumentos que tuvimos? Te pasamos la palabra. Muchas gracias, Shira. Esto ha sido muy emocionante y una discusión muy enriquecida. También me alegro que esto se esté grabando y poder volver a revisar estos datos y todo lo que han mencionado en estas hallazgos sobre el barómetro global. Dos cosas. Las instituciones que en diferentes puntos han desmarcado la importancia de los datos, la producción de datos, la disponibilidad de datos y el tema de la gobernanza de los datos. En este sentido, esta medición nos ayuda, mediciones fuertes nos han ayudado para la disponibilidad. Este es un complemento muy importante para todos nosotros a nivel colectivo para ver distintos aspectos y espero con ansias poder trabajar en colaboración con todos estos actores que en cierta forma son custodios de estos datos y de estos estudios. Y como Joe dijo, el barómetro se puede usar, es una medición que podemos usar para comunicarnos, para comunicar los datos de importancia de los gobiernos, de las instituciones, y es ampliamente de gran ayuda para todo esto. Las palabras claves son colaboración, coordinación y alianzas, y estar alineados. Es una gran oportunidad este lanzamiento en el inicio de una nueva conversación donde realmente podemos trabajar juntos en estas sesiones que tenemos y que en alguna forma podemos integrar, alinear nuestros mensajes, tener una voz más fuerte cuando tiene que ver la defensa de los trabajos que hay que hacer en algunos países y cuando hay que destacar las brechas, las falencias, lo que debe hacerse en distintos países con poca capacidad y fuertes mensajes de toda la comunidad de los socios.
Entonces hago un llamamiento hoy, en realidad, para fortalecer estas conversaciones, continuar trabajando juntos en la implementación de estas medidas, las herramientas, incluir la financiación, los datos, los gobiernos, la gobernanza y la capacidad de estos sistemas estadísticos. También quiero felicitar al Barómetro por este esfuerzo y todo lo que están ofreciendo, porque está ofreciendo el espacio para esta discusión en cuanto a los pilares importantes del sistema. Espero que el lanzamiento sea el puntapié inicial de esta colaboración y coordinación de todos los actores involucrados en esta área. Y nuevamente, gracias a los disertantes. Ha sido muy emocionante escucharlos y compartir con ustedes, y estoy ansiosa por trabajar con ustedes en otra oportunidad. Gracias, Francesca. Muchas gracias por esta colaboración para continuar trabajando con este trabajo en esta área e incrementar la colaboración en estos temas, así como fue mencionado por nuestros disertantes. Ahora, la última, pero no menos importante de nuestras observaciones remark, es para Stephen Walker, que es el director de D4D, que es el Hub de Integración Global, que coordina iniciativas para fortalecer. Y nos gustaría saber cuáles son las perspectivas a futuro, qué es lo que deberíamos estar buscando. Te pasamos la palabra, Steve. Muchas gracias, Shaira. Es un honor estar cerrando esta discusión, este debate genial sobre el barómetro, pero antes de hacer eso, quisiera agregar mi agradecimiento a los invitados y a todo el proyecto del Barómetro Global de Datos. Ha sido realmente maravilloso. Ahora está un poco mejor, podemos verte. Ok. Bien, tuve un poco de dificultades técnicas. También quiero hacer un agradecimiento especial a Shaira por habernos guiado en esta navegación, como lo hace habitualmente con gran maestría. Muchas gracias. Bueno, el barómetro para nosotros es primero un esfuerzo continuo y un gran lanzamiento, porque utilizar los datos para atender los desafíos de desarrollo es algo fundamental. También hay una importancia muy grande del potencial mal uso de los datos. Por lo tanto, el uso de datos responsables nos puede ayudar a entender el impacto continuo, por ejemplo, la pandemia u otras cosas, como identificar áreas de prioridad para desarrollo en el futuro. De todos modos, tenemos que saber más, tenemos que compartir lo que sabemos y tenemos que estar dispuestos a trabajar juntos para el bien público. En este momento, el barómetro nos permite evaluar las fortalezas y las debilidades a lo largo del mundo en cuanto al uso de datos, para que podamos priorizar, optimizar y colaborar para crear nuevas oportunidades de colaboración, pero solamente si llevamos hacia adelante esta discusión. Nosotros vamos a hacerlo a partir de hoy, vamos a convertirlo en un diálogo continuo con una serie de eventos que hemos planificado para las próximas semanas, para los próximos meses, a lo largo de todo el mundo. Les invitamos a todos, Data for Development, a continuar este diálogo con nosotros y les pedimos que sigan atentos a la página del Barómetro de Datos por toda la información, para encontrar toda la información. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Que tengan un gran día. El adiós final. Gracias. Y con esto cerramos esta sesión. Quiero agradecer a Caroline, gracias por compartir con nosotros. Gracias a Silvana, a Steve y al grupo del Barómetro. También a Fernando Perini. Fernando, allí estás. Muchas gracias por todo tu trabajo con la Cámara. Gracias por todos tus esfuerzos y trabajo, todo lo que has hecho. Les aliento a que usen nuestra página web, planteen las preguntas, y si son periodistas, escríbenos al respecto, si son investigadores, si usan los datos, si tienen información que nos puedan brindar. Entonces, Silvana, esto lo va a ser muy bienvenido por todos.
esta no será la última vez que nos van a ver. Habrá muchos más eventos en el futuro, nos estaremos conectando y el barómetro estará trabajando a futuro y conectándose con ustedes. Esto ha sido muy importante. Muchísimas gracias. Un hasta luego de parte de todos nosotros. Entonces, muchas gracias a todos. No me presenté, soy Shaida Bari de Open Data Watch. Adiós, hasta luego. We learned that shaping data for public good is possible. With our funders and project partners, we learned that shaping data for public good 12 regional research hubs that coordinated the involvement of more than 100 researchers partners, and our 6 thematic partners research hubs that coordinated the involvement of more than 100 researchers. The first edition of the Global Data Barometer examined the availability, governance, capability, and use of data across 109 countries. Join us to shape the future of data policy. Explore the state of data around the world at www.globaldatabarometer.org. I hope that the barometer is used as a starting point. I hope that the barometer will help countries make better decisions on data strategies. Learned is that even in more developed democracies, we still do not have access to all the data sets we need